Buenas tardes, bienvenidos a la última clase, al último de los encuentros para el estudio bíblico de los dones espirituales. Eh, Espero que hoy funcione bien la garganta. El miércoles pasado había andado bien hasta la hora del estudio bíblico y después empecé a toser al ponerme a hablar. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos bendiga. Muy bien. Durante 12 clases hemos estado viendo los dones del Espíritu y si yo les pregunto qué es un don espiritual, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Alguno se anima a decirlo? Una capacidad especial dada por Dios, por su gracia, para el crecimiento de la iglesia, de forma sintética, y sin nombrar a ninguno. Muy bien, perfecto. Entonces, una capacidad especial otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente según la gracia de Dios para usarlo, para el bien común y el crecimiento de Cristo. Hoy quería terminar simplemente con una breve conclusión, con el desafío a poner en práctica, a desarrollar los dones espirituales que Dios nos ha dado. El miércoles pasado terminamos diciendo que había algunos pasos a seguir, dado que en la palabra no hay nada específico al respecto, pero más o menos uno puede con sabiduría ir viendo lo que la palabra nos guía en cómo organizarnos. Entonces, primero que nada, tratar de conocer lo más posible acerca de los dones espirituales. Para eso hemos hecho el estudio bíblico, para eso pueden repasarlo. Yo hoy subí al Classroom, a quienes están allí, creo que todo el grupo, dos PDF con dos de los libros que yo he usado. El libro de Peter Wagner y el libro de John Stott. Los conseguí ahí en internet, así que los he subido para que puedan consultarlos si les parece, digamos. Ningún libro es específico o en el sentido de que todos tienen distintas variantes, pero ayudan o aportan. De ahí yo he tomado mucho material, pero también he tomado de otros y de lo propio, así que vamos, y va a ayudar a que cada uno pueda conocer más. Lo segundo era considerar qué don puedo tener. En base a todo lo que hemos dicho, ya uno puede empezar a ver para dónde va la sintonía, la simpatía que uno tiene hacia determinadas tareas, la visión que uno tiene de las necesidades dentro, fuera de la iglesia, eh, eh, los campos de acción, si con gente adulta, con gente joven, con niños, es decir, todo eso ayuda y uno tiene que saber también ser honesto a la hora de mirar. Los sentimientos, habíamos dicho que también la carga que tiene que haber por parte de cada uno de nosotros en cuanto a cómo me siento ejerciendo ese don. Recuerdo que Gladys nos decía, bueno, hay veces que uno puede sentir como que esa primera experiencia no fue buena, pero seguí intentando, es decir, tampoco a la primera de cambio digas que funcionó o no funcionó. Para eso hay que tomarse un tiempo eh, medible, pero que un tiempo donde uno pueda evaluar lo que ha venido haciendo y evaluar la efectividad. Si realmente con el don que tengo he visto resultados, o yo o quienes están conmigo, o por el contrario, no se han visto resultados y puedo empezar a descartar que tal vez no es el lugar donde debo estar. Y es importante siempre la confirmación de la iglesia, de quienes tal vez tienen más años, de quienes están observando, que puedan ayudarte a estar en el lugar más correcto posible. No siempre funciona, en el sentido de que más de una vez yo le he dicho a personas que vos podrías andar en tal cosa o vos podrías hacer
tal otra. Y ellos me dicen, no, pastor, no siento que sea mi lugar. Bueno, tampoco uno los va a obligar, eh, pero hay veces que uno percibe determinadas capacidades, pero a veces la misma persona no lo ve así, y bueno, también hay que respetar, pero de todas maneras, siempre es bueno que haya dos o tres que coincidan, y entonces eso nos ayuda a dar un paso firme. Y lo último era esa hoja que les enviamos, que yo espero que hayan podido comprender, que era fácil de usar. Eh, Tampoco es bíblico, ni es la Biblia para decir, este es mi don porque en la encuesta me lo dijo. No, para nada. Eh, es un instrumento. Está tomado de una entidad como la de John Maxwell, de liderazgo, de 1 millón de líderes, que tratan de sintetizar o armar algo en base a preguntas orientativas para ayudar a que la respuesta te guíe hacia dónde conviene o hacia dónde van tus intereses, tus cualidades, tus capacidades. No es el único, hay varios libros, varios materiales que tienen este tipo de personas que en base a la experiencia, a la sabiduría, al conocimiento, han dicho podríamos armar una herramienta que ayude a encontrar de una manera sistemática tal vez qué don podemos tener. Entonces, es lindo poder hacerlo, poder ver la respuesta y entonces eso nos puede ayudar, nos puede confirmar y nos puede orientar. De eso vamos a hablar al final hoy en la segunda mitad de la clase. Lo que yo quería hoy era cerrar y me gustaría si alguien puede leer 1 Pedro 4, 10 y 11. Si lo tienen en su Biblia o si lo pueden leer en la plaquita allí del PowerPoint en la compu. Sí, pastor, yo lo leo. Muy bien. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea de Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, allí Pedro dice que cada uno ministre a los demás. La versión que yo puse ahí, la nueva versión internacional, dice cada uno ponga al servicio de los demás. Es lo mismo, eso es ministrar, es estar al servicio del otro y el don que haya recibido y administrarlo fielmente delante de Dios. Fíjense que ahí habla Pedro de dones del que habla y el que presta servicio. No hace mucho, no tiene una categoría, pero ustedes han visto que la mayoría de los dones, uno podría decir que hay muchos dones que son dones de hablar y dones que son de hacer, de servir. Bueno, sea el don que tengamos, tenemos que hacerlo como de parte de Dios y poner esa actitud de servicio a los demás y administrando fielmente. Y allí dice que el que presta algún servicio, como quien tiene el poder de Dios, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Nuestros dones son para servir a los demás y para dedicárselos al Señor, para honrar a nuestro Dios. Me gustó algo que tomé ahí del libro de Pablo Deiros, que dice, siempre debemos recordar que los dones espirituales no son nuestros, son dones de Dios, provienen de la gracia de Dios hacia nosotros. Un regalo para el servicio tan inmerecido como la vida eterna. Es decir, así como no merecíamos y Dios nos regaló la vida eterna, así también nos regala los dones. Debemos tener presente que
estos dones fueron comprados para nosotros con la sangre de Cristo en el Calvario. Es Cristo quien nos los otorga por medio del Espíritu Santo. Al descubrir tu don o dones, dedícalos al Salvador y Señor de tu vida, expresando el deseo de obedecerle con tus capacidades espirituales. Muy lindo ese párrafo me pareció, y véanlo después o márquenlo, porque la verdad nos pone en el lugar justo de cómo tenemos que aprovechar todo esto que hemos venido estudiando. Y hay en las cartas de Pablo a Timoteo, 2 veces habla del don, y es como consejos que Pablo le da a Timoteo con respecto a los dones. ¿Alguien puede leer 1 Timoteo 4:14? Ahí leemos. Sí. 4:14. Sí. No descuidáis el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Muy bien. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando te impusieron las manos del presbiterio. Hay una responsabilidad nuestra, ¿no? No hay que descuidarlo. La existencia de un don es un llamado y es un desafío a ejercitarlo. El desuso o la negligencia en este caso sería casi como, no sé si como un pecado, es decir, cometí el pecado de no usar o de usarlo mal a lo que Dios me había dado, ¿no? Pero bueno, el desuso o la negligencia en la utilización de los dones puede producir en nosotros la pérdida del gozo cuando uno está sirviendo, y también Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:19 de no apagar el espíritu. Cuando uno se resiste, cuando uno no usa, cuando uno no aprovecha lo que Dios te da, el espíritu se apaga o también se apaga esa manifestación, esos dones que Él nos habían dado. Es decir, es como que perdemos el vigor espiritual, perdemos el vigor para servir, perdemos el gozo para servir. Hay otra variante, si ustedes se fijan, la versión Dios habla hoy, dice allí que ejercita, y también la NBI, dicen ejercita el don que hay en ti. Es decir, en vez de hacer una advertencia, los traductores, en vez de traducir como una forma negativa, es decir, advirtiéndole no descuides, los otros traductores han visto el original griego, y es como que Pablo lo estaba animando a Timoteo a decirle que ejercitara el don que había en él. Es el mismo texto, pero si ustedes lo comparan en 2 o 3 versiones, van a ver que hay una posibilidad de leerlo así: ejercita el don, que en definitiva es lo mismo, es decir, no descuidarlo implica ejercitarlo. Y esta amonestación del apóstol nos hace ver la importancia del ejercicio de los dones. La segunda parte del texto también es importante porque remarca que el ejercicio de los dones siempre se hace bajo la cobertura de la iglesia local, de las autoridades y del ministerio pastoral de la iglesia local. No todos tal vez conocen o han estado en reuniones, cuando hacemos la reunión de bautismo, cuando bautizamos a las personas que se llegan a la iglesia, se convierten y piden bautismo. Luego de bautizarlas, oramos con imposición de manos y muchas veces tomamos este pasaje o esta idea, es decir, que al momento de orar estamos pidiendo a Dios también que junto con
con esa gracia de la salvación y la obra del Espíritu Santo, el bautismo, que confirme, despierte, active dones en aquel que está incorporándose a la iglesia. Y tenemos un segundo consejo. En realidad los dos primeros dije, era el mismo texto, pero con dos posibilidades de interpretación. Y el segundo consejo está en 2 de Timoteo 1:6. ¿Quién se anima a leerlo? Yo, pastor. Adelante. Por eso, gracias. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Muy bien. Entonces, algunos dicen que esta ya era una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo y le está justamente aconsejando a Timoteo que tenía que avivar el fuego, apantallar, darle más llama, ponerle no solo onda, sino realmente que ese don tenía que ser desarrollado. Y esto quiere decir que, primero que nada, estar siempre disponible para utilizarlo, estar preparado, cada vez mejor preparado, es decir, que esto lleva a que para usar el don no tenés que descuidar tu vida devocional, tu vida de oración, tu vida de comunión en la iglesia, es decir, son cosas básicas, pero tenemos que estar ahí, porque si no va a llegar el momento de entrar en acción y te vas a dar cuenta de que no estás preparado. Y el estar preparado mejor también implica leer, practicarlo, conocer de cómo es el ministerio, en dónde estás, cultivar los dones mediante el ministerio de los dones de otros creyentes, es decir, ver cómo otros están ministrando y sumarte y aprender de ellos. El cultivo de un don, dice uno de los libros, puede llevar al descubrimiento de otros dones. Hay veces que uno empieza a servir con un don y después se da cuenta de que junto con ese don también hay otro que ayuda y que amplía la posibilidad del ministerio. La fidelidad en un área siempre puede conducir a un ministerio más amplio. Por eso, al cerrar el estudio bíblico, yo quería poner este texto porque quiera Dios que cada uno de nosotros, los que están hoy aquí alrededor de la clase o los que la vean después, y todos los que en la iglesia estaban interesados y van siguiendo estas clases, podamos ser como aquellos siervos a quienes le fueron entregados talentos para administrar y al regreso de su amo le escucharon decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que cada uno de los que hicimos este estudio bíblico podamos descubrir en oración, el que no lo sepa, descubrir su don o dones y ponerlo al servicio del Señor y ser de bendición para la iglesia y para la sociedad que nos rodea. A propósito de este texto, le he pedido a Carla que lea un trabajito, una reflexión que preparó Francisco. Así que Francisco se excusó de leerla porque su internet por allí se corta muy fácil. Así que, Carla. Sí. Bien, reflexión sobre Mateo 25, del 14 al 30 de Francisco Monjes. Como protagonista principal, el hombre que se iba de viaje representa la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien le había anunciado a sus discípulos su ascensión al Padre, para luego volver a reunirse con ellos. Los dos primeros siervos representarían a la figura de los cristianos que sirven
en la obra del Señor de distintas maneras según sus capacidades, dones, dados por el Espíritu Santo. El tercer siervo, llamado inútil y perezoso, se asemeja a aquellos que están en las congregaciones, pero no han utilizado sus dones espirituales y no llevan gloria a Dios. El hombre que emprendía el viaje como confiaba en sus siervos, llamándolos, les entregó sus bienes. A cada uno les entregó según sus capacidades. A cada siervo se le dio la oportunidad de demostrar a su señor fidelidad. Es así que 2 de ellos, como prueba de que amaban y respetaban a su señor, no perdieron el tiempo ni especularon en nada, e inmediatamente salieron a relacionarse con otras personas y con ellas negociaron. Pactaron compromisos, pusieron condiciones, firmaron acuerdos y se responsabilizaron en multiplicar los bienes encargados. Cuando regresó aquel hombre de su viaje, quiso arreglar cuentas con sus siervos. Los 2 primeros habían duplicado su dinero. Estos 2 siervos recibieron felicitaciones y fueron calificados como siervos buenos, fieles y excelentes, merecedores de administrar cosas mayores. Podríamos decir, fueron ascendidos de categoría. Mientras que el tercer siervo se presentó esgrimiendo una defensa tramposa e irreverente, donde quedó evidenciado que tan solo era un mal empleado y que no quería asumir su responsabilidad. Pero a este siervo inútil y perezoso no le sirvieron de nada sus excusas, solo hicieron enojar a su señor. Este siervo se perdió la oportunidad de ser recompensado como los dos siervos anteriores mencionados. Jesucristo nos ha prometido volver a su iglesia. Él nos dice: pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona, de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. En Apocalipsis 22:12. Es por esto que no debemos desanimarnos, ni tener como tardanza el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, debemos velar en oración, esperar pacientemente y trabajar fielmente. Amén. Bueno, yo simplemente quería cerrar este estudio tomándonos un momentito para que cada uno pueda, como cierra ahí el estudio, decir, dedicarle su vida, sus dones al Señor. Que cada uno de ustedes diga: Señor, gracias por esto que me has dado y quiero dedicártelo a vos y quiero que mi vida sea para honra tuya. En silencio, cada uno allí esté orando, diciéndole: Señor, acá estoy, en tus manos pongo mi talento, mi don. Te doy gracias por lo que me has dado, pero quiero dedicarlo a ti y quiero que uses mi vida para llevar honra a tu nombre. Señor, quiero darte gracias por este estudio bíblico que tú nos has permitido hacer. Gracias, Señor, por la perseverancia de este grupo de hermanos, más aquellos que hoy tal vez no pueden estar, pero han venido siguiendo, aquellos que lo ven luego en YouTube. Señor, gracias porque tú has movilizado nuestro corazón para entender de que no hay tiempo que perder, que tú estás cerca, que tú vienes pronto y vienes con un galardón, con un premio, con un reconocimiento para cada uno de aquellos siervos fieles que te están esperando. Señor, quiero pedirte por Francisco, por Gladys, Roberto, Graciela, Norma, Grace, Victoria, Carlos, Elba, Nancy, Miguel, Carla, por la familia Cabaza, por Alejandra, por Belén. Señor, cada uno de los que ha estado conectado hoy y todos los demás hermanos de la iglesia. Señor, que nuestras vidas estén consagradas a ti primeramente. Que tú vayas despertando cada vez más anhelo y deseo de servirte,
de entregar nuestro don, nuestra capacidad, y que podamos honrarte a ti con nuestro servicio. Pero también, Padre, quiero pedir especialmente por la Iglesia Nueva Vida, por los pastores, por el ministerio pastoral, también por los líderes, para que cada uno de nosotros podamos ser sabios, de ir abriendo espacio para que cada hermano pueda encontrar su lugar de servicio, para que haya ministerios nuevos en este tiempo, para que haya desafíos nuevos, para que, Señor, tú nos movilices a verdaderamente ser una iglesia a tu servicio y al servicio de una ciudad, de un barrio que cada vez necesita más de ti. Y, Señor, que aún a través de internet podamos llegar hasta lo último de la tierra. Padre, levanta siervos, levanta siervas, y que con nuestros dones podamos honrarte y llevarte gloria a ti, Señor. Tal como lo decía el apóstol Pedro, Señor, que todo sea para la gloria de Dios Padre por medio de Jesucristo. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús.